Bueno, estamos socios de la Fuerza con Eduardo Rinesi. Eduardo, muchas gracias por visitarnos. Al contrario, che, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Politólogo, filósofo, profesor titular de política en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde fuiste rector entre 2010 y 2014. Dirigís la carrera de especialización en filosofía política también, ¿no? Escribiste un montón de libros, tenemos acá unos pocos, pero escribiste un montón de libros, vamos a hablar de tus libros también. Pero yo creo que además de todas esas cuestiones que tienen que ver con tu actividad profesional / académica, también sos una persona que tenés intervención pública, intervención en los medios. El periodismo suele convocarte para este tipo de charlas y también para tener tu mirada acerca de hechos de la coyuntura política. Quería empezar por preguntarte, Eduardo, ¿cómo entendés ese rol, tanto en tu caso personal como en un caso más general acerca del rol del intelectual, no sé si coincidís con esa palabra, interviniendo en la cosa pública? Sí, efectivamente usaste una palabra un tanto antigua, que no solo no me desagrada, sino que me agrada mucho. Pero es cierto que hay algo de eso. Esa expresión que usaste, el rol del intelectual, plantea una discusión muy vieja, ¿no? No sé cuánto hacía que no la escuchaba. Porque hubo un tiempo, digamos, en nuestras sociedades de Occidente, en la Argentina, donde esa figura, la figura del intelectual, es decir, del tipo que lee libros, escribe libros, eventualmente interviene en la vida académica universitaria, pero también funcionaba como pues otra figura muy clásica, siempre asociada a la idea del intelectual, como una especie de faro para una cantidad de discusiones. Estaba ahí siempre yendo y viniendo entre la vida universitaria y la vida política, incluso partidaria. Son famosas las fotos de Sartre repartiendo panfletos en la puerta de la Renault, ¿no? Bueno, esa figura de Sartre, y ya se han hecho todos los chistes que se pueden hacer sobre su proverbial estrabismo, ¿no? Un ojo mirando la política, el otro ojo mirando a los libros. Efectivamente marcó un modelo de la vida intelectual en nuestros países. Un modelo que en la Argentina, un país sumamente afrancesado en sus modas librescas, en sus modas intelectuales, en sus modos de pensarse la cosa pública, tuvo una influencia muy grande. Cuando uno piensa en figuras, voy a mencionar uno que es quizás el más evidente de todos, como David Viñas, claro, ¿no? Un tipo que escribía obras de teatro, un tipo que escribía novelas, un tipo que escribía ensayos, un tipo que era profesor en la universidad, pero que al mismo tiempo escribía artículos en los diarios y que tenía sus militancias políticas. Sí, polemizaba, ¿no? Polemizaba todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí hay un modelo, uno diría, clásico del intelectual, ¿no? Yo creo que ese es un modelo, no sé si decir en vías de extinción, porque eso puede ser un poco terminante, pero es cierto que hay un modo de organización de las distintas esferas entre las que se desarrolla nuestra vida hoy, que hace de ese modelo un modelo mucho más raro. En general, los distintos ámbitos entre los que desarrollamos nuestra vida tienen digamos así, criterios de legitimidad interna muy distintos unos de otros. Uno no... la validación en uno de ellos no necesariamente autoriza a tomar la palabra en otro, ¿no? Entonces claro, hay un tipo de tipos y de tipas que dan bien en los medios, y hay otro tipo de tipos y de tipas que son ya no tanto intelectuales, sino quizás más académicos. Ahí me parece que hay una cosa también, ¿no? La propia universidad, con sus mecanismos internos de validación de trayectorias y de saberes, el sistema de ciencia y técnica con sus procedimientos de legitimación de lo que se hace, de lo que se escribe, con sus lenguajes muy distintos de los lenguajes de la política, muy distintos de los lenguajes de los bares, a los que además posiblemente vayamos menos, o en los que en todo caso discutimos menos que lo que uno se imagina o recuerda retrospectivamente
¿no? Haber discutido de política y de la vida en décadas pasadas. Entonces me parece que esa separación de esferas, esa separación de lenguajes, esa separación de criterios de validación de lo que hacemos en los medios de televisión, en los diarios, en los bares, en la universidad, hace que esa figura, ¿no? De circulación fácil por todos esos ámbitos se vuelva mucho menos frecuente, digamos, ¿no? Quizás, pero no sé, siempre existe la tentación de decir quién fue el último de tal o cual raza. En cierto sentido, hay un modelo, digamos, sartreano del intelectual que estaba en todos esos ambientes que dijimos, cuyo último exponente en la Argentina quizás sea Viñas, pero contribuye a que pensemos eso también el hecho de que Sartre era una referencia muy importante para el propio Viñas, que jugaba un poco a ser Sartre, que le encantaba ser Sartre. Yo diría que más cerca nuestro, Horacio González representó un modelo de intelectual, ¿no? En su caso me parece que con una cosa muy singular y muy interesante, que era que no tenía un tipo de lengua con la que transitar fácilmente de un ámbito a otro, sino que tenía un tipo de lengua y de mecanismos para poner siempre en cuestión las lenguas, que lo volvía siempre interesantemente incómodo en todos los espacios en los que hablaba, ¿no? Claro, eso era algo que te quería preguntar, porque en general el intelectual no viene, digo, esta figura que estamos construyendo, ¿no? en la charla, porque sin dudas la figura del intelectual es súper compleja, hay gente que la rechaza de plano, se pelea con esa figura, ¿no? Pero digo, así tomada, en general en los medios de comunicación ese intelectual no viene a traer buenas noticias, ¿no? En general viene a contar un poco lo problemático de una situación, y entonces por ahí los medios están buscando otro tipo de abordaje, ¿no? Me refiero que la buena noticia no solo es el resultado, sino la complejidad del asunto. Sí, uno diría forma parte de la condición intelectual en los modos en los que la venimos pensando en Occidente desde hace ya bastante tiempo, lo que suele llamarse un espíritu crítico respecto del presente, ¿no? Y creo que todos tenemos presentes, puesto que lo mencionábamos al viejo Viñas hace un momento, aquel diálogo en un canal de televisión, ya no me acuerdo cuál, pero lo vimos 1000 veces después, entre él y la creo que entonces senadora Cristina Kirchner, ¿no? En torno a la obligación del optimismo y la obligación del pesimismo, claro, ¿no? Con David diciendo yo tengo la obligación de ser pesimista puesto que soy un intelectual, y soy un crítico, digamos, y con la entonces senadora Kirchner diciendo yo tengo la obligación del optimismo, ¿no? Bueno, efectivamente, y hay algo tal vez en la lógica de los medios, de los lenguajes de los medios, del carácter espectacular que tienen, ¿no? Los medios son medios de comunicación y de espectáculo, y hay una lógica del espectáculo, y una lógica del divertimento, y hay una lógica también de ir rapidito porque hay que ir a un corte comercial, ¿no? Que no se lleva bien con el espíritu de la crítica y de las largas parrafadas y del análisis desmenuzado de las situaciones. Entonces, claro que el intelectual ahí es una figura que incomoda, pero la tarea del intelectual es incomodar en los medios, es incomodar en la academia, ¿no? Es también decir que no está todo bien con los mecanismos de validación de los saberes en la academia, es también criticar eso, y es criticar los mecanismos con los que funciona el lenguaje y las discusiones en el ámbito de la política, y las formas muy ideológicas en las que se discute también el ámbito de lo que solemos llamar espacio público de las discusiones colectivas, ¿no? En todos esos ámbitos funcionan modos distintos de lo que solemos llamar la ideología, ¿no? Es decir, la naturalización de las cosas, la no puesta en crisis de las cosas. Tenemos un discurso ideológico cuando aceptamos el mundo tal como es, cuando suponemos que las cosas son como son naturalmente y no como consecuencia de ciertos devenires históricos, digamos,
Y me parece que hay una actitud crítica, para abandonar un poquito la palabra intelectual, una actitud crítica es la que puede, en todos esos ámbitos, en el ámbito de la política, cuando el político dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que pagarle al fondo. En el ámbito de la academia, cuando el académico dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que ganar el próximo concurso. En el ámbito del barco. No, quiero decir, en todos esos ámbitos, la tarea de la crítica me parece que es desnaturalizar, ¿no? Sí, y hay una no resignación, ¿no? Claro, punto, es como una variable que, por así decirlo, en otros planos necesariamente aplica porque no tenés recursos, pero que en el plano de, qué sé yo, del pensamiento crítico no tiene por qué frenarse. Claro, exactamente, sí, es necesario decir una no resignación, una no detención del movimiento, ¿no? de la impugnación, digamos. Claro. Y en ese sentido uno podría decir, ese pesimismo, para usar la palabra que usábamos hace un minuto, es solo un modo de ver las cosas. Quizá uno puede decir, hay allí un optimismo de otro tipo, ¿no? Hay en el fondo de la actitud intelectual el optimismo, la creencia de que ser inclemente en el ejercicio de la crítica conduce a algún lugar, conduce a poder ver mejor las cosas y conduce a poder pensarlas mejor y hacerlas mejor, ¿no? en el mundo. Sí, además son roles, ¿no? Digo, ese intelectual, ese crítico después también vota. Es decir, en un momento elige en el marco de las opciones que hay para todo el resto de los ciudadanos también, ¿no? Sí. Esa palabrita que acabas de usar es interesante. Quizás debería incomodarnos un poquito más que lo que nos incomoda. Y quizás la tarea sea también pensar contra esa palabrita, la palabra rol, ¿no? Siempre que se dice el rol del intelectual, el rol del político de izquierda, el rol del ganadero, el rol del ama de casa, el rol del bioquímico. A mí hay algo que como si fuera un juego. Sí, la palabra rol viene del mundo del teatro, ¿no? Jouer le rôle, dicen los franceses, jugar un papel, representar un papel. Y a lo mejor de lo que se trata es de impugnar el modo mismo en que está construida la escena, más que aceptar las reglas del juego. Las reglas mismas del juego, ¿no? Quizás, para volver por última vez a esa figura que vos introducías del intelectual, más que pensar el rol del intelectual, lo que habría que pensar es cómo una actitud intelectual interesante es la que consiste en desarmar todos los roles, ¿no? En hablar en un lenguaje distinto de aquel en el que se espera que se hable en cada una de las escenas, en que en todas las escenas alguien diga, che, no se entiende, y bueno, hace un esfuerzo. Claro. Hace un esfuerzo o enterate que lo que estoy haciendo, hablando de un modo que no se entiende, digamos, inmediatamente, es también proponerte una discusión, es también proponerte una desnaturalización del lenguaje, ¿no? Sí, es proponer que en algún punto, al mostrar que algo no se entiende, quizás es abrir la posibilidad de entender que el resto tampoco se entiende demasiado. Exactamente, me parece que es plantear una pregunta acerca de qué significa entender, ¿no? Y acerca de las fuertes complicidades con la lógica con la que funciona el mundo, en la que incurrimos cuando tratamos de que algo se entienda. Claro. Que se entienda, profesor, que del otro lado está Doña Rosa. Bueno, qué sé yo. También, ¿no? La tarea es decir alguna cosa sobre ese lenguaje naturalizador, ideológico, deshistorizante y por lo tanto cómplice en el que Doña Rosa cree que entiende, ¿no? ¿Y qué pasa con, no usemos rol, el papel o la forma en la que la institución universidad se relaciona con el debate público, el debate de ideas? Pasó, creo que con intensidad durante la pandemia, que la universidad cumplió un rol, ¿no? Sobre todo ese sector de la universidad muy desarrollado, muy vinculado, al desarrollo científico, tecnológico, ¿no? Pero también la verdad es que hubo muchos y muchas referentes de la universidad que aparecieron en medios hablando de cómo sobrellevar, no sé, el día a día en la pandemia, los problemas de salud mental que en ese momento, y no es que lo dejaron de hacer, pero en ese momento estallaron mucho. Sí. Ahí la universidad apareció, pero no sé si después no volvió a replegarse un poco. Me parece que ahí la universidad como institución está sometida a una tensión permanente entre sus impulsos más
centrípetos, ¿no? Y al autoencierro y a la discusión consigo misma en su propia jerigonza y a la aceptación casi gozosa de los propios mecanismos de validación de sus saberes que ella misma crea para sí. Esa es una tentación, la tentación de confundir lo que la tradición reformista del año 18 llamó la autonomía universitaria con un aislamiento del mundo y con una casi celebración de nuestra no contaminación con los lenguajes de extramuros. Esa tentación existe en la universidad y no deja de ser un problema. Claro, ¿no? Se pasó de una autonomía a una especie de separatismo, por sí, momentos, ¿no? Eso existe, me parece. No deja, a ver, digamos así, no deja de tener su gracia, inventarse un lenguaje distinto del mundo, incluso para poder pensar el mundo más críticamente, pero es evidentemente un problema hacer de esa encerrona una especie de mandamiento, y más bien por el contrario, parece interesante ver los múltiples modos en los que rompemos todo el tiempo, quebramos todo el tiempo los alambres de púa que nos separan del mundo. Uso la expresión alambres de púa porque me impresionó mucho hace ya un tiempo y desde entonces no dejo de usar esa expresión para aludir a los límites, a las fronteras, a las paredes que a veces nos separan de las cosas. El título de un libro extraordinario de un filósofo norteamericano que se llama Reviel Netz. Lo publicó Eudeva en castellano y está muy bien. Se llama Alambres de Púa y es una historia de los modos en los que las sociedades, en la modernidad, de hecho creo que el libro se titula algo así como, se subtitula Una ecología de la modernidad, algo así. Es muy interesante los modos en los que las sociedades construyen formas diferentes de los límites, de los bordes, ¿no? Que separan espacios, que funcionan como fronteras, en la lógica de la propiedad privada, en la lógica de la cárcel, en la lógica de la separación entre los espacios, ¿no? Territorialmente diferenciados de los estados, y que son todas formas, digamos, de los bordes o de los límites o de las líneas sobre las cuales estamos habituados a ver esa figura tan terrorífica y tan perturbadora de los alambres de púa, ¿no? Por eso decía, me parece que al mismo tiempo que no podemos menos que aceptar y en cierto sentido decir, bueno, hay algo allí de la propia lógica universitaria que no está mal, que hay una separación entre los modos en los que se habla del lado de adentro y los modos en los que se habla del lado de afuera, de los alambres de púa que separan a la universidad del mundo. Es muy importante también generar todo tipo de mecanismos de profundización de esos debates. En la tradición argentina hay una vieja palabrita que es la palabrita extensión, hoy sometida a todo tipo de debates por muy justas razones. No deja de haber en los modos en los que decimos la palabra extensión un dejo de filantropía o de amabilismo, como si la universidad se extendiera amablemente hacia el mundo y no formara parte de ese mundo. Por eso a lo mejor convendría ir abandonando, usando con muchas comillas o con muchas prevenciones la palabra extensión, pero en todo caso sí hay que pensar las distintas maneras en las que la universidad, los universitarios, los saberes que produce la universidad dialogan de distintos modos con los actores sociales y políticos. Y a mí me parece que eso se vuelve tanto más importante cuanto que desde comienzos de este milenio, digamos, en particular desde el año 2008, en que la expresión aparece enunciada por primera vez en un importantísimo documento producido por la segunda Conferencia Regional de Educación Superior, reunida en aquel año en Cartagena de Indias, en Colombia, y después adoptado por la legislación argentina en el año 2015, nos representamos a la educación superior no ya como algo que podemos naturalizar como un privilegio o como una prerrogativa de algunos, sino como un derecho humano universal. La idea de la educación superior como un derecho humano universal es muy interesante y a mí me parece que no debemos limitarnos a suponer que eso quiere decir que todos los muchachos y todas las chicas que quieren hacer estudios superiores tienen que poder hacerlo y hacerlo gratuitamente y hacerlo sin exámenes de ingreso y hacerlo en los más altos estándares de calidad, sino que quiere decir también, tiene que querer decir también
que el pueblo entendido como sujeto colectivo, el pueblo que entre otras cosas, garpando sus impuestos, sostiene nuestro trabajo de universitarios, tiene que tener el derecho a recibir los beneficios de lo que nosotros hacemos con nuestras investigaciones, con nuestras exploraciones científicas, digamos, adentro de la universidad. Eso requiere que la universidad... Es una diferencia sustancial. Con los modos en los que la universidad se celebra a sí misma en su distancia del mundo, ciertamente. Y entonces me parece que allí hay que aprender a hablar otros lenguajes, hay que aprender a hablar el lenguaje de las organizaciones sociales, hay que aprender a hablar el lenguaje de la discusión pública, hay que aprender a hablar el lenguaje de otras instituciones distintas de la propia universidad. El ejemplo de la pandemia que vos traes es muy interesante porque sin duda en esa circunstancia tan dramática, tan difícil, yo creo que las universidades públicas argentinas recontra estuvieron a la altura de las exigencias y puede ponernos muy orgullosos el modo en que en efecto pudieron adaptar sus estilos investigativos, reinventarse para poder asumir nuevos desafíos, producir un tipo de discursos y un tipo de mensajes a la opinión pública, a los medios masivos de comunicación, a los gobiernos, porque también la universidad estuvo muy activa allí en la discusión sobre las políticas públicas que había que implementar, en la evaluación de las políticas públicas que se implementaban. Allí me parece que la universidad se convierte en un elemento importante de democratización de la propia vida social. Hay un filósofo alemán contemporáneo que a mí me gusta mucho, que se llama Jürgen Habermas, que dice que una sociedad democrática es una sociedad que estimula el diálogo en todas direcciones entre los habitantes de los tres vértices del triángulo que componen: los que gobiernan, los que saben, digamos, y pongámosle irónicas comillas, pero nos entendemos, los universitarios, los científicos, los tecnólogos, y una opinión pública movilizada, ilustrada, dice Habermas, heredero de una larga tradición, y crítica, que tiene que conversar con quienes la gobiernan, que tiene que conversar con los que saben, que a su vez tienen que conversar entre sí. Esa idea de un triángulo, digamos, ¿no? de una conversación entre los extremos de ese triángulo, a mí me parece que es interesante. La universidad tiene que hablar con las organizaciones populares, tiene que hablar con los sindicatos, tiene que hablar con los partidos políticos, tiene que aprender a hablar en los medios, tiene que aprender a hablar en los espacios colectivos de las grandes discusiones, tiene que hablarle a los gobiernos democráticos y no recurrir a la idea de autonomía para autoexcluirse de un compromiso que tiene, ¿no?, con ese mismo pueblo que la sostiene. A mí me parece que la universidad ha aprendido muchas cosas en la Argentina en las últimas décadas en esa dirección, siempre tensionada con otros impulsos, ¿no?, que la llevan más a mirar hacia adentro de sus propias fronteras, pero que me gustaría insistir, también están bien como parte de una conversación interna que la universidad tiene que tener consigo misma respecto a todas las cosas que hace. Está muy bien que la universidad haga investigación científica en los términos en los que se hace investigación científica, estoy diciendo una perfecta obviedad. Está muy bien que juegue los juegos de la propia validación académica de los saberes que produce, está muy bien que haya carreras académicas, todo eso está muy bien. Lo que no estaría muy bien sería que solo hubiera eso, ¿no? Sí, ¿no? Y a la vez que eso esté pensado para un consumo endogámico, ¿no? Exactamente. Me parece que eso tiene que pensarse en los modos en los que puede dialogar también con otros actores, en otros espacios, en otros lenguajes. Claro. La cuestión del lenguaje me parece que es importante también, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar en otro bloque. ¿Cómo no? La derecha, la izquierda, sus extremos y el centro. Posiciones relativas que, cristalizadas en partidos y gobiernos, asumen discursos, impulsan transformaciones y marcan la historia de una sociedad. Pero, ¿qué es hoy ser de derecha en la Argentina? Y al mismo tiempo, ¿qué es entonces ser de izquierda? ¿Hablamos solo de grandes temas o también de lo cotidiano? En definitiva, y como siempre, la política o lo político aparece como una constante y a la vez como una gran incógnita. Eduardo, se habla mucho en nuestro país acerca de la derecha. No sé si quizás se habla demasiado por ahí, pero para vos,
¿Qué significa ser de derecha? ¿Qué significa la derecha en nuestro país? ¿Es algo que vos podés identificar en una tradición que llega hasta nuestros días o hay rupturas, hay novedades acerca de la derecha en este tiempo? Qué interesante. Siempre es difícil decir así rápido. No, pero tomate tu tiempo. ¿Cuál sería la diferencia, ¿no? O en qué consistiría la identidad o lo propio de un pensamiento de derecha por oposición a uno de izquierda? Uno diría que es propio del pensamiento de derecha un mayor énfasis en la idea, digo, si uno piensa en aquellas tres palabrejas de la tríada republicana revolucionaria francesa de 1789, uno diría que hay allí una fuerte apuesta por un modo muy específico de pensarse la libertad, no diría por la libertad, que es una palabra que no le vamos a regalar a la derecha, evidentemente, porque además la derecha no tendría ningún interés en que se la regaláramos también en alguna de sus entonaciones más emancipatorias. Una cierta idea sobre la libertad individual, y en particular sobre la libertad individual de los agentes económicos del mercado, por sobre la idea de igualdad. Me parece que el pensamiento de derecha es un pensamiento especialmente crítico o condenatorio o asustadizo frente a la idea de igualdad, ¿no? Es un pensamiento que rechaza la idea de la igualdad entre las personas, de la igualdad entre los seres humanos. Digo esto para tratar de responder con una fórmula a tu pregunta, que es muy difícil, porque es cierto, como decís, que ese pensamiento se articula en la historia en un conjunto de tradiciones, a veces de una entonación más amiga de la lógica del mercado y de la celebración de las fuerzas de la economía, de las fuerzas desigualitarias y desigualizantes de la economía, frente a una posición de izquierda que diría, che, paren un poco con la libertad de los actores económicos y pensemos cómo garantizamos que los hombres y las mujeres sean un poco más iguales. A veces los discursos de derecha se articulan menos con una retórica de las libertades económicas de los agentes de la producción o de los intercambios y más con una retórica nacionalista, patriotera, anticosmopolita, digamos, ¿no? Reactiva frente a la idea de lo otro, de lo diverso, de la mezcla. Media cancelatoria respecto de la diversidad, la diferencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay en general en los pensamientos de derecha una apelación o una mirada puesta en el pasado como la sede de alguna forma de lo verdadero, de lo bueno, de lo justo y de lo puro. Ahí uno puede ver también, Eduardo, ¿no? Me imagino, ya no, por suerte, o por lo menos en este momento no, en esa apelación al pasado, la apelación a las Fuerzas Armadas, ¿no? Al ejército como una especie de institución que venía a restaurar aquel pasado, ¿no? Sí, a mí me parece que cuando toda esta discusión la traemos al último medio siglo en la Argentina, digamos, o para decirlo con un poquito más de precisión, a los últimos 40 años, este año estamos conmemorando en efecto los 40 años del ciclo iniciado en el 83, uno diría que las posiciones de derecha tendían a identificarse con el reconocimiento, la celebración, la consideración positiva hacia el gobierno brutal de la dictadura, como un gobierno también del orden frente al desorden que la derecha no soporta, ¿no? El pensamiento de derecha es también un pensamiento del orden, como un momento en la historia argentina de preservación de una identidad y de un modo de vida, como se decía, frente a la amenaza, ¿no? De la subversión de los valores y de no sé qué cosa.
Pero solo me deja pensando tu expresión, por suerte ahora ya no, porque no estoy seguro de que por suerte ahora ya no. No estoy seguro de que no haya sectores importantes de la derecha argentina a los que hay que rasguñar un poquito nada más para que denuncien su compromiso con las formas más ostensiblemente antidemocráticas de pensarse el orden político, de pensarse... Sí, yo me refería puntualmente a la salida militar. Hoy me parece que todo el mundo la descarta mirando hacia el futuro. Pero por anticuada, diría, no por una superación sí, por la positiva. No. Quizás ya no sea necesaria. Efectivamente, me parece que hay una cierta comprensión de eso. Al mismo tiempo que hay, sí, una fuerte aceptación de los mecanismos diversos de ejercicio de las formas más tremendas del poder, a veces muy terrorífico del Estado sobre los cuerpos, cada vez que hay una manifestación pública de protesta, cada vez que hay una disidencia fuerte con los modos más establecidos del orden. Ahí hay una derecha, me parece que en la Argentina la derecha, o una parte importante de la derecha, digamos, porque no sé si hay una derecha en la Argentina que tenga una identidad, que uno pueda decir, bueno, todos estos tipos piensan más o menos lo mismo y claro, podrían conversar entre ellos y ponerse de acuerdo en unas cuantas cosas. Me parece que es posible que no, que más bien debamos pluralizar y decir derechas, ¿no? Pero hay un sector importante de la derecha cuyo compromiso con los valores, los principios y las instituciones de la democracia es muy cosmético, si es que acaso existe en absoluto. La tesis de la nueva derecha democrática en la Argentina a mí me parece una tontería muy grande, que fue sostenida, sin embargo, con mucho entusiasmo sobre la... Se han escrito libros. Se han escrito libros, no uno solo, sino muchos, sobre la idea de que habría en sectores importantes de ese pensamiento de la derecha argentina un aprendizaje, una comprensión de que las discusiones hay que darlas en el marco de las reglas de la democracia, que para gobernar este país hay que ganar elecciones. Y yo no estoy en lo más mínimo seguro de que haya habido ese aprendizaje o esa comprensión. Creo que hay, por supuesto, un uso... iba a decir la palabra instrumental, bueno, creo que está bien, de las instituciones de la democracia para ganar elecciones y para en efecto gobernar el país, pero eso no me parece que deba llevarnos a suponer que la gente que gana esas elecciones haya hecho algún aprendizaje democrático. Y cuando las papas empiezan a quemar un poquito ¿no? Y aparecen algunas circunstancias en la vida política donde se definen, ¿no? En relación con las instituciones de la democracia, las posiciones de los actores, vemos allí grandes problemas con los compromisos democráticos de esos sectores de la presuntamente nueva derecha, ¿no? Por ejemplo, cuando se piensa en las formas de funcionamiento de un poder fundamental del Estado como la justicia, cuando se piensa en los modos en los que se resuelve con frecuencia, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por la vía de una violencia represiva, a veces muy feroz, lo que la derecha ha empezado a llamar con escándalo la ocupación del espacio público, ¿no? Nombrando con esa expresión algo que sería una falta o un pecado, cuando en toda la tradición republicana ocupar el espacio público, claro, ¿no? es algo digno de ser celebrado. La violencia brutal con la que fueron sacados con las que son sacados periódicamente. Estaba pensando en un episodio en particular que nos impactó mucho a todos, que fue la concentración de apoyo a la vicepresidenta después del disparatado alegato de este personaje más bien ridículo, que a los gritos fingió que estaba haciendo algo parecido a la justicia, gritando que la vicepresidenta era culpable de no sé qué cosas horribles, ya no me acuerdo cuál de las infinitas causas que le inventaron para tenerla todo el tiempo defendiéndose en televisión. Bueno, después de eso hubo una movilización popular muy, muy importante, muy masiva, a la casa de
de la vicepresidenta y el modo en que los cuerpos fueron desalojados de allí con una prepotencia extraordinaria, a puros chorros de agua, revela una concepción que yo diría que no tiene ningún compromiso en absoluto con la democracia. Claro. Y hay en los sectores de esa derecha, de esa ponele que nueva, porque también lo de nueva debería observarse mucho, derecha ponele que democrática, una aceptación de esos procedimientos muy preocupante. A mí me parece que hay un costado fuertemente autoritario en el pensamiento de la derecha, porque hay un compromiso que es constitutivo con el autoritarismo de la derecha. Me parece un cuento chino la idea de que uno puede ser democrático, querer conversar, considerar al otro un igual en la conversación y ser de derecha, porque ser de derecha consiste en pensar que el otro no es igual. Claro. ¿No? Entonces, no estoy con esto queriendo decir que no hay un conjunto de caballeros y de damas de excelentes modales con los que se puede hablar en términos muy cordiales sobre una cantidad de cosas y en las que podemos estar en desacuerdo porque uno tiene posiciones más progresistas y el otro más conservadoras. Eso me parece que, en efecto... Ahora, decir que la derecha en la Argentina ha hecho un aprendizaje democrático, que han aprendido que la cosa es en el marco del juego de las instituciones, en un país que tiene presos políticos, en un país que reprime ferozmente la protesta social, en un país donde candidatos a ocupar cargos importantísimos dice que los cajeros automáticos son monoambientes de los tipos que usurpan una cosa que debería ser de todos. O conmigo esto se acaba, ¿no? Conmigo esto se acaba. Vi una cosa espantosa de esta horrible candidata manejando un auto a toda velocidad y pasando por encima, ¿no? Palabras, pero de una gravedad extraordinaria. Ahí no hay una nueva derecha democrática. Que quizás quienes sostienen la tesis de la nueva derecha democrática deberían proveernos en los libros que publican de un anexo donde nos informen quiénes son para reconocerlos con más facilidad. Es algo que yo te voy a proponer hablar un poco más adelante, pero digo, para poner un asterisco ahí quizás lo podemos retomar. Quizás también ahí lo que está perdiendo un poco de sentido es la palabra, esa caracterización de democrática, ¿no? Si esas dos cosas pueden convivir, ¿no? La palabra democracia es una palabra que tiene sentidos muy diversos. Por eso, pero si me permitís eso, digo, pero te manda. Vos en un momento dijiste algo, cuando empezaste a responder sobre la derecha, que tiene alguna cosa relacional con la izquierda, ¿no? Parecerían... Bueno, son conceptos en efecto relacionales. Claro, ¿no? Cuando traté de responderte, y no sé si lo hice con felicidad, tenía en mente el clásico libro que se llama Derecha e Izquierda, si me acuerdo bien, de el viejo y querido Norberto Bobbio, de quien tanto hemos aprendido, ¿no? Que piensa en efecto esos conceptos como conceptos relacionales. Sí. Lo son desde el comienzo de la historia de su relación, puesto que derecha e izquierda eran los lugares en los lugares que se ocupaban en la Cámara. En la asamblea de... ¿Y entonces qué pasaría con la izquierda? ¿Cómo podríamos también caracterizarla hoy? Porque viste que hay una idea también bastante extendida acerca de que la izquierda estaría en una situación como de derrota, de nostalgia, de que no encuentra cómo discutir, parecería como que a la derecha le sale todo bien, por lo menos en términos mediáticos, ¿no? A eso me refiero. Sí. Y como que la izquierda no acierta, que se quedó con unas palabras que ya no son las actuales, o con apelaciones que no tienen resultado. Bueno, no digo que eso sea así, pero hay un ruido con la izquierda en ese sentido. Como parece como que la izquierda se quedó un poquito atrás y la derecha le encontró la vuelta. Sí, yo creo que una cosa más difícil de definir que qué es la derecha hoy en Argentina es posiblemente definir qué cosa es la izquierda. Si uno llama izquierda, en efecto, a las posiciones que se expresan en ciertos partidos políticos, que en general no tienen un gran favor del electorado o solo tienen un favor muy marginal, y cree que eso es lo que deberíamos identificar con la izquierda, en efecto uno podría atribuirle a la izquierda muchos de los problemas que vos decís, incluyendo el de cierto, no sé si decir cosa antigua, porque no sé si ese es el asunto, y además porque lo antiguo no está necesariamente mal. No, por supuesto. No, pero en todo caso, sí una falta de sintonía, digamos, con el espíritu general que gobierna nuestras conversaciones, nuestras preocupaciones, nuestras vidas. Incluso ahí, Eduardo, perdón, ¿no? Pero
Si uno piensa en este escenario, ¿no? Donde, bueno, hay los dos principales espacios políticos no están pasando su mejor momento, por así decirlo. Incluso el predicamento del peronismo, ¿no? Está bastante afectado. Podría uno imaginar que es un buen momento para esa izquierda, digamos, así caracterizada, como vos decías, que siempre estuvo esperando, ¿no? Que en algún punto el peronismo perdiera un poco su predicamento para capitalizar ese activo social que en realidad lo consideraba como propio. Pero sí, no ocurre, ¿no? De todas maneras no ocurre. No ocurre, no, por supuesto que no. No, porque me parece... Sí, ese es un modo de pensar las cosas, en efecto. Hay en ciertos momentos de la historia masas que están más o menos, como dijo alguna vez la sociología en la Argentina, disponibles para interpelaciones, ¿no? De unos y de otros, y cuando falla la interpelación de este, habría más espacio para que este otro juntara un poco pero más. Pero no es lo que ocurre. No, claro. Porque a mí... La verdad de la milanesa es que no me gustaría circunscribir tampoco la idea de izquierda o lo que define la palabra izquierda con lo que podemos identificar con los militantes. Sí, los partidos de izquierda Los tradicional. partidos de izquierda tradicional. Me parece que lo que ha pasado con la izquierda es que desde hace un tiempo importante ha ido incorporando un conjunto de valores, de principios, de ideas. Y que al revés, nuestro modo de pensar una cantidad de cosas ha incorporado de los universos conceptuales de la izquierda una cantidad de elementos que nos permiten calificar como formas de izquierda, digamos, de pensarse las cosas, de gobernarse los países, etcétera, un conjunto de experiencias que en los primeros 3 lustros de este siglo dominaron toda nuestra región latinoamericana, y pensar la izquierda mucho más metida en nuestra vida política, en nuestros grandes partidos políticos, en elementos muy importantes de nuestra propia ideología, que no anda por ahí definiéndose como de izquierda, ¿no? A uno siempre lo pone en un problema la pregunta, pero vos sos de izquierda, como preguntan las tías, ¿no? Que no entienden mucho y quieren saber en qué casillero ponerte, y el de izquierda los deja más o menos tranquilas porque uno dice algunas cosas. No, pero es más complicado que eso. Me parece que la izquierda ha permeado y se ha convertido en una parte importante de todos nuestros pensamientos progresistas, digamos así, para volver, ¿no? Sobre esa categoría sobre la que también tantas cosas se han dicho y pueden decirse. Me parece, tratando de pensar esto que me propones, que no es un tema que me resulte cómodo, pero me parece que uno podría decir que cuando decimos la palabra derecha, identificamos con más nitidez, con más precisión, ¿no? Que cuando decimos la palabra izquierda, unos actores bien circunscriptos, ¿no? De la escena política, que tampoco se definen a sí mismos como de derecha. La palabra derecha es mala palabra, ¿no? Y en general la gente que es de derecha se define a sí misma como de centro. Y hasta nombra a sus partidos políticos, ¿no? Con esa palabra. Pero parece que cuando decimos derecha, pensando en la política, la palabra adquiere una nitidez mayor. Que cuando decimos esa equívoca izquierda, que solo en un uso muy intencionado, me parece, de la palabra, puede identificarse con ciertos sectores que, si en efecto son todo lo que vamos a considerar que es de izquierda en este país, nos deberían llevar a decir que la izquierda fue derrotada por un rato largo en nuestra historia, ¿no? Vos mencionaste la palabra libertad, que también es una palabra que está en disputa, ¿no? Porque hay sectores de derecha que la usan. Sí. Y también te he escuchado en algunas otras entrevistas e intervenciones que hablabas acerca de la rebeldía. Ajá. Y me parecía interesante, como propuesta, preguntarte qué te parece que pasa entre esas dos palabras, ¿no? Porque hay mucha libertad, o la libertad se menea bastante en los medios, ¿no? Hay partidos políticos, no sé, como el de Javier Milei, que tiene la palabra libertad adentro. Pero por ahí la rebeldía no es algo que sea tan frecuentemente, digamos, visto, ¿no? en la escena política. Incluso uno podría pensar cómo juega la palabra rebeldía con la palabra moderación, que sí es otra palabra que se usó bastante. ¿Qué te parece ese juego? A mí me parece que la palabra libertad ha ido a lo largo de todos estos años, de estos últimos 40 años, digamos,
viendo modificado su sentido, el sentido con el que lo usamos en nuestras conversaciones, el sentido con el que aparecen los discursos políticos, desde un primer uso, que fue el uso, digamos, liberal de los años del alfonsinismo, en que la idea de libertad aludía a las libertades individuales de los sujetos, de los ciudadanos y de las ciudadanas a la salida de una dictadura que había violado todas esas libertades y que lo que nos daba era la esperanza de un mundo en el que esos terribles poderes que se cernían sobre nosotros no pudieran más invadir o asfixiar ese espacio individual de la libertad, ¿no? Y entonces allí éramos libres del Estado, digamos. Éramos libres frente a un Estado que ya no debía poder invadir nuestras vidas. Cuando uno recuerda las discusiones de los años 80, ¿no? Era el Estado. Eran también algunas corporaciones, era en particular la Iglesia. Me viene ahora que conversamos a la memoria una tapa de, yo creo que era la revista El Porteño, de aquellos años en los que aparecía una pareja en una cama matrimonial y un cura atrás de ellos, y el título del número era ¿Qué hace la Iglesia en mi cama? ¿No? Porque la idea de libertad era la idea de ser libres de esas imposiciones del Estado terrorista, de la Iglesia, de las corporaciones, de la opinión pública conservadora. Me parece que de esa idea de libertad nos hemos ido desplazando a otros modos de pensar la libertad, más complejos, provenientes quizás de otras tradiciones, no solamente la tradición del liberalismo político, sino otras tradiciones que nos invitan a pensar la libertad también como la libertad para hacer cosas con los otros en el espacio público, ¿no? De la vida colectiva. La libertad menos asociada a la idea defensiva de que el Estado no se meta con nosotros, que asociada a la idea positiva, ¿no? De participación, de discusión, cuando uno recuerda el 2001, 2002, digamos, claro, ¿no? Y el sentido en que usábamos entonces la idea de libertad, piensa en esas cosas, hasta llegar a una idea que me parece que se hizo muy fuerte durante los años del kirchnerismo, de la libertad entendida no solamente como la libertad individual de los ciudadanos y las ciudadanas, sino también como la libertad colectiva de un pueblo que se realizaba no contra el Estado, sino a través de él, y que recibe en general en nuestro discurso político más convencional el nombre de soberanía, claro, ¿no? Ser libre frente al Fondo Monetario, ser libre frente a los complejos satelitales multinacionales. Me parece que la idea de libertad que hoy podemos identificar en algunas zonas de la derecha, que se da a sí misma, para más confusión de todas las cosas, el nombre bastante impropio de libertaria, ¿no? Sería más preciso, pero por supuesto la vida no tiene por qué tener la forma de un tratado de teoría política ni de una historia de las ideas, y la confusión con el significado de las palabras forma parte de la lucha política, ¿no? Si fuéramos a ser un poquito más estrictos, quizás habría que hablar de libertarianismo más que de libertarismo, que alude a otro tipo de tradiciones. Pero dejemos eso como una prevención politicológica innecesaria para el debate efectivo que tenemos en la vida política real, ¿no? Cada uno nombra las cosas con la palabra que quiere y si funciona, funciona, y en eso consiste la historia de los lenguajes. De manera que estos personajes que se dan a sí mismos este rótulo, usan una idea de libertad asociada a la noción de rebeldía, que en un cierto sentido recuerda un poco, pero recuerda de una manera muy perturbadora, el tipo de idea sobre libertad que podíamos tener al inicio del ciclo de la transición. Okay. Quiero decir, cuando en medio de la pandemia el Estado decía, che, boludo, salgan con barbijo, porque si no van a enfermar a los vecinos, ¿no? Y había un sector de trogloditas que decía, no, el barbijo no, porque yo quiero ser libre de la imposición del Estado, y hablaban de infectadura y comparaban a Alberto Fernández, de quien se pueden decir muchas cosas, pero no, en efecto, que sea comparable con Videla, con un dictador horrible que nos imponía prácticas espantosas para nuestras vidas. Bueno, allí había algo que era interesante, que era la vuelta a un antiestatalismo muy primitivo,
Estado en un momento de nuestra vida colectiva en que el Estado, lejos de poder identificarse con una dictadura, ¿no?, que amenazaba las vidas, las personas, los cuerpos de los ciudadanos y de las ciudadanas, aparecía allí en escena para salvarnos la salud y la vida misma. Entonces, allí aparece una idea, digámoslo así, muy criminal, en el sentido de contrario a esa defensa básica de la vida, ¿no? Apareció una idea muy criminal de la libertad como libertad frente al Estado para hacer lo que me venga en gana, ¿no? Y así jugaba la idea de rebeldía. Y ahí jugaba la idea de rebeldía y la presunta transformación de la rebeldía en una palabra de la derecha, ¿no? Somos rebeldes, mirá qué rebeldes que somos, nos sacamos el barbijo y matamos una viejita, ¿no? Bueno, ahí me parece que la idea de libertad en su forma antiestatalista más básica adquiere un contenido que ya no es como en los años 80 de la transición, un contenido progresista, en la medida en que el Estado al que se oponía era en efecto el Estado de una dictadura atroz, sino que adquiere un contenido muy conservador en la medida en que el Estado al que se contrapone es un Estado que estaba allí tratando de que no nos muriéramos, ¿no? Claro. Como nunca desde su recuperación en 1983, la democracia argentina está en debate, y no necesariamente un debate por izquierda. Si hubo un tiempo en que primaba el reclamo por promesas incumplidas, hoy a viva voz se cuestiona lo que hasta hace poco parecían pilares de la democracia, cuando no la democracia en sí misma. A fuerza de embates y retrocesos, el gobierno del pueblo se asemeja a una cáscara que se va vaciando de conquistas, derechos y expectativas. Entonces, urge pensar nada menos en cómo resguardar lo mucho que queda y cómo recuperar lo mucho que se ha perdido. Bueno, estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida, medio que es como una frase, ¿no? La democracia ininterrumpida. Es más, vos acabás de publicar este libro, ¿sí?, a través de la imprenta del Congreso de la Nación, Democracia, las ideas de una época, una serie de ensayos, una lectura muy llevadera, muy progresiva, que nos permiten recordar un montón de episodios, recordar lo que se pensaba en el momento y repensarlos. La verdad que es un ejercicio de brevedad que lograste en esos ensayos, Eduardo, muy, muy potente. Por lo menos a mí me parece que llegamos a estos 40 años de democracia con la democracia bastante interpelada, en debate, no necesariamente una interpelación por izquierda, ¿no? Hay mucha interpelación por derecha, y algunas cuestiones que parecían como los pilares, esos que no se tocan, las cláusulas pétreas, digamos, de la democracia, están siendo cuestionadas, ¿no? Y con eso parecería que está siendo cuestionada la democracia en sí, en algunas cuestiones. Yo te quería preguntar si esta idea que por lo menos durante mucho tiempo tuvimos de la democracia como algo siempre por la positiva, ¿no? Una palabra que ahí vos donde la ponías hacía que el otro fuera bueno, siempre fue así. ¿Y qué te parece esto que está pasando ahora? En donde la democracia se pone en debate, pero no como quizás ocurría en los 70, ¿no?, que se buscaba una democracia que cumpliera con todas nuestras expectativas, a la idea de una democracia actual en donde parecería que se le quitan cosas más que se le agregan, ¿no? Bueno, muy interesante todo lo que dijiste, varias cosas en lo que dijiste. Empiezo por responderte una pregunta. No, la democracia no siempre fue una buena palabra. Bien. No siempre fue una buena palabra en el lenguaje político, te diría a lo largo de la historia. La palabra democracia es una palabra que inventaron los viejos y queridos griegos hace una punta de años para identificar algo que a los griegos que llegaron hasta nosotros, que son los filósofos, no les gustaba ni un poquito. Digo esto porque yo tengo la sospecha de que había muchos griegos a los que la democracia les caía bien. Los artesanos griegos, claro, los campesinos griegos, seguro que ellos pensaban bien de la democracia, que era una forma de gobierno que les daba voz en las asambleas, que les permitía participar activamente en la vida pública de las ciudades en relación con las cuales constituían su identidad. Pero a los filósofos no les gustaba ni un poquito. No le gustaba ni un poquito a Jenofonte, no le gustaba ni un poquito a Platón,
no le gustaba ni un poquito a Aristóteles, que era considerado una forma injusta, inadecuada, corrompida de gobierno, porque era el gobierno de las mayorías pobres y despreparadas y porque era un despelote. Claro. Para decirlo rápido, ¿no? Quiere decir, porque era la antesala, si es que no, el sinónimo mismo de la anarquía. Y la verdad es que a lo largo de, yo diría que no menos de 24 de los últimos 25 siglos, que son los que lleva la palabra democracia militando en los lenguajes políticos de Occidente, la palabra democracia fue una mala palabra. Y siempre tuvo esas dos connotaciones. Era el gobierno de las muchedumbres apasionadas, interesadas, pobres y no preparadas, y era un despelote. Era la anarquía, era el descontrol. Yo diría que es recién bastante entrado el siglo XX que la palabra democracia adquiere carta de ciudadanía y se convierte en una palabra legítima y buena en nuestros discursos políticos. En Occidente, en general, yo diría que ese momento coincide con el momento en que la palabra democracia empieza a querer decir lo contrario de lo que decían las palabras Hitler o Stalin, es decir, la palabra totalitarismo. O viniendo a América Latina, la palabra dictadura, la palabra Pinochet, la palabra Videla. Cuando democracia empieza a querer decir lo contrario de lo que quieren decir dictadura o totalitarismo, empieza a ser una buena palabra en nuestros lenguajes políticos. Claro que no es ya la asamblea tumultuosa de los pobres griegos, sino que es un civilizado sistema de reglas de juego que le permite a la ciudadanía, a través de una institución que es el voto universal, elegir periódicamente a quienes habrán de deliberar y gobernar en su nombre mientras ellos se van a la casa a ver televisión, ¿no? Y les garantizan, a cambio de esa cesión de soberanía, un conjunto mínimo de libertades y de derechos, ¿no? Es decir, la idea de democracia se vuelve una idea mucho más ordenancista, mucho menos perturbadora. Recordábamos ayer, anteayer, ya no me acuerdo cuándo, charlando sobre estas cosas con compañeros, el título de un importante libro de los años de la transición a la democracia en la Argentina, que escribió un gran sociólogo argentino que se llamaba Portantiero. El libro se titulaba La construcción de un orden. Es decir, la democracia, lejos de ser desorden, era ahora la forma de un orden, la forma del orden legítimo, ¿no? Y se convertía en una palabra definitivamente buena. Incluso te diría obligatoria, como dice por ahí un historiador de las ideas inglés que se llama John Donne, que a mí me gusta mucho. Dice, desde mitad del siglo XX en adelante nadie puede ingresar en una conversación política sin empezar por aclarar que él está del lado de la democracia, ¿no? que es como la carta de habilitación para empezar a hablar. Dicho eso, me parece que la palabra democracia, definitivamente buena palabra, después de la dictadura en la Argentina, se fue articulando de distintos modos, se fue diciendo de distintos modos a lo largo de estos 40 años. Primero la pensamos como una especie de utopía de las libertades que debíamos realizar, al cabo de un ciclo para el que usamos la palabra transición, una vieja palabrita que provenía de las historiografías marxistas y de las sociologías de la modernización y del desarrollo, y que politizamos para nombrar con ella el pasaje, el tránsito del autoritarismo a la democracia, digamos. Y democracia era libertad. Eran libertades negativas de los individuos frente al poder omnímodo del Estado, y eso era lo que debíamos garantizar al final del camino. Me parece que después en los 90, bajo los auspicios de un pensamiento mucho menos liberal político que neoliberal económico, la democracia se convirtió en el nombre de una rutina más que de una utopía. Una rutina que no estaba mal, una rutina que era infinitamente mejor que el horror que habíamos conocido unos pocos años atrás, pero una rutina bastante desangelada y deserotizada. Me parece que cuando todo eso salta por los aires a fin de siglo, la democracia adquiere una nueva entonación y es empezada a pensar como un espasmo, digamos, como un espasmo participativo, de participación inmediata, directa, asamblearia de las personas en los asuntos públicos. Y me parece que lo que viene después de eso, a partir del 2002 y sobre todo el 2003, es más bien la idea de la democracia como un proceso. Es
En el siglo XXI hemos hablado menos de democracia que de democratización. Y pensamos esa democratización como un proceso de ampliación, profundización, universalización de esas dos cosas en las que consistía la democracia cuando la democracia se vuelve buena palabra en Occidente: las libertades y los derechos. Quiero decir, sobre todo los 3 gobiernos kirchneristas del 2003 al 2015 son gobiernos en cuya retórica, en cuya discursividad y en cuyas prácticas políticas concretas hay un empeño por profundizar las libertades individuales, las libertades colectivas, la libertad entendida, como decíamos hace un momento, como soberanía popular, y los derechos. La palabra derecho, la idea de derecho es fundamental. Derechos. No solo había derechos, había una preocupación muy grande por la ampliación y universalización de ese derecho, es decir, por pensar contra la idea, contra la lógica misma de los privilegios o de las prerrogativas de pocos, para decir, miren, no hay democracia si las posibilidades vitales no están distribuidas de tal modo que todo el mundo tenga derecho a una cantidad de cosas. A mí me parece que lo que tenemos hoy... Trato de tomar la última parte de tu pregunta, que me resultó muy interesante. No es tanto una impugnación de la democracia en el sentido de que haya algunos actores que digan estamos en contra de la democracia. Nadie dice hoy estamos en contra de la democracia. Creo que lo que hay es un vaciamiento posiblemente de la idea de democracia, una fortísima impugnación de todo lo que se dijo durante los años kirchneristas bajo los nombres de libertades y de derechos. Sobre todo de esto último, el macrismo, la derecha gobernante en esos años y la derecha que aspira a gobernar este país en los próximos, no usa la palabra derecho, porque no le hace ningún sentido la palabra derecho. No cree que haya derechos. No cree que haya derechos por una razón muy simple, que es que no cree que los hombres y las mujeres seamos iguales. Y por lo tanto no tiene por qué haber derecho. Un señor de derecha, una señora de derecha, dice yo tengo pile y el vecino no tiene pile. ¿Y qué? ¿Y qué? Si yo tengo plata y el vecino no tiene, que consiga plata y que se haga una pileta. Claro. No hay allí ningún problema. Debería ser más emprendedor el vecino. Debería ser más emprendedor, poner una cosa de cerveza, no sé qué cosa. ¿No? Yo como 2 veces por día. Este desgraciado come media vez por día. El señor de derecha no se le mueve un pelo cuando dice esa frase. Constata. El pensamiento de derecha es un pensamiento constatativo. Dice frases como los pobres no llegan a la universidad, ¿no? El problema no es que diga esa frase un sociólogo empirista que puede describir cómo funciona el mundo y hacernos saber que, en efecto, los pobres llegan a la universidad bastante menos que lo que querríamos. El problema es que la que dijo esa frase abominable era gobernadora de una provincia que queda en un país que tiene una ley donde dice que la universidad es un derecho universal. Entonces vos decís, vieja, no nos estás contando los resultados de una investigación universitaria para hacer una tesis de maestría sobre relación entre pobreza y graduación. Sos gobernadora. Tenés que hacer política para que el mundo que gobernás se parezca un poquito más a lo que dice una ley que habla de derecho. Lo que pasa es que la palabra derecho no la entienden, no les hace sentido, no creen en eso. Y si la palabra derecho está en una ley de la nación, lo único que constatan es que las leyes también forman parte del relato, las leyes también forman parte de la impostura, las leyes también forman parte de lo que nos hicieron creer. Claro. No respetan las leyes porque nunca creyeron en ellas y porque en las leyes hay palabras que no entienden. La palabra derecho no la entienden. Tienen que hacer un curso para que alguien les informe de qué se trata. Porque dicen, ¿qué quiere decir derecho si el mundo de hecho es desigual? La derecha no piensa en términos de derechos, piensa en términos de hechos. Y los hechos nos indican que los derechos no existen y por lo tanto ellos están muy tranquilos con su conciencia, ¿no? Constatando simplemente que el mundo es desigual. Ni siquiera usan la palabra injusto, que les parecería moralizador. Entonces, me parece que lo que hay allí es una impugnación de lo que durante muchos años pudimos pensar como valores democráticos, de libertades diversas y de derechos diversos, al mismo tiempo que una degradación en la práctica de un conjunto de instituciones fundamentales para la democracia. Quiero decir, cuando uno revisa el ciclo de estos 40 años, desde el 83 hasta aquí, cuando uno pasa por todas las galerías de fotos que con motivo de esta conmemoración todos estamos poniendo fotos en todos lados, no hay más que inauguraciones de muestras de fotos por todos lados por los 40 años.
que está buenísimo, porque esas fotos tienen un fuerte valor, ¿no? Que nos permiten recordar grandes momentos. Las fotos del juicio del 85. O la emoción colectiva muy grande que produjo la película sobre el 85. Que es una película muy interesante, ¿no? Que nos vuelve a poner frente a los ojos y a la memoria un episodio fundamental de nuestra transición. Pero es una película sobre la centralidad que tuvo la justicia en el proceso de construcción de nuestra democracia. Cuando hoy nos enteramos, porque nos enteramos por infidencia o por casualidad o porque a alguien se le escapó un WhatsApp, que jueces de la nación son invitados por corporaciones económicas a parajes escondidos, ¿no?, en el sur argentino, que son propiedad privada de tipos que tienen intereses inconfesables, y que invitan a periodistas, que invitan a jueces, que invitan a no sé qué otro tipo de personajes, ¿no? Y después lo disimulan y después dicen, bueno, fraguemos una factura, así nadie no nos agarra. Digo, uno dice, la degradación de la justicia, ¿no? Quiero decir, a esta altura me parece que esto que estoy diciendo no es ya materia opinable, no es ya ni siquiera una opinión. Están hasta las manos, son impresentables, son unos cachivaches. La absoluta negligencia en la investigación de lo que casi fue el crimen político más importante de la historia argentina, que fue una barbaridad. La negligencia con lo que se está investigando eso, la ridícula pretensión de que fueron 3 lúmpenes impresentables los que concibieron un crimen contra la vicepresidenta de la República. La no investigación. Bueno, hoy a la mañana tuvimos la buena noticia de que parece que van a pedirle a su excelencia el diputado Milman si tiene a bien mostrarnos su teléfono celular. Digo, la absoluta despreocupación de las instituciones del Poder Judicial por la justicia degradan ese poder fundamental de la República de un modo que es muy gravoso para la democracia. Entonces, si por un lado tenés una derecha que no cree en las libertades, porque las llama despelote, libertinaje, hay que sacar de aquí a los cuerpos, que no protesten, vamos a modificar las constituciones provinciales para que no se junten más de a 4. No creen los derechos, porque les parece beautiful que el mundo sea injusto, desigual, etc. Y degradan todos los días en sus prácticas efectivas instituciones fundamentales de la República, nada menos que un poder del Estado tan importante como el judicial. Sí, sin hacer, como vos decías recién, ningún esfuerzo ya por disimularlo, ¿no? Sin hacer esfuerzo alguno por disimularlo, porque son de un cinismo conmovedor, ¿no? Entonces, lo que querría terminar la frase diciendo, lo que me parece que tenés toda la razón al decir que hay una amenaza seria a la democracia, pero que no está bajo la forma de una crítica de la democracia o de un discurso explícitamente antidemocrático. Y para colmo del asunto, algunos académicos de lo más interesantes, que adicionalmente son amigos de uno y todo lo demás, no hacen más que sacar libros para decir que son de una derecha democrática, que está todo bien con la democracia. Bueno, ahí me parece que la democracia está en un peligro al mismo tiempo muy sutil y muy grave, ¿no? Durante mucho tiempo en la historia de nuestro país, una de las cosas que parecía amenazar siempre, ¿no?, la democracia era el conflicto, ¿no? Cuando 2001, las llegadas de los diciembres complicados, ¿no? Y parecía que el conflicto era lo que amenazaba la democracia. A veces tengo la sensación de que frente a una serie de situaciones como la que vos describiste recién al detalle, que son amenazas efectivas a la democracia, cierta forma del conflicto no está presente en nuestro país, o está solapada, o está un poco ahogada, o se desgastó tanto que no se lo ve, pero tengo a veces esa contradicción entre, hay problemas muy, muy importantes, muy concretos, y a la vez la conflictividad no es, o no se parece a la que en algún momento tuvimos frente a escenarios parecidos. Sí. No lo tengo tan claro, pero hay algo como que no termino de poder unir, digamos, ¿no?, la gravedad de nuestra situación a una cierta especie de no conflictividad. Sí, de no reacción. De no protesta tumultuosa, digamos, claro. Sí.
Hay una forma del pensamiento ciertamente muy conservador y muy ordenancista que cree que las amenazas para la democracia están en los tumultos de la plebe, para decirlo así. Lo digo de este modo porque en las primeras páginas de un libro importantísimo de Maquiavelo, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, dice Maquiavelo: se equivocan quienes creen que los tumultos de la plebe en Roma fueron la causa de la degradación de esa república, porque por el contrario fueron la savia vital, ¿no?, que hizo fuerte esa república. No hablaba de democracia, sin duda Maquiavelo, que no era una categoría que le interesara. A nosotros sí nos interesa la democracia, palabra con la que, por lo que dijimos hace un momentito, nombramos algo bastante parecido a lo que Maquiavelo nombraba con la palabra república. Es decir, un sistema de reglas de juego, una forma de organización de las magistraturas, una forma del juego político, digamos, que se vuelve más fuerte y no más débil cuando hay vida política intensa, cuando hay eso que solo un pensamiento muy conservador llama, esa palabra conflictividad. No sé quién la inventó en la Argentina, creo que al Chacho Álvarez se la escuché por primera vez, que decía: paremos con la conflictividad. Paremos con la conflictividad. Sí, boludo, es una locura. La confrontación, ¿no? Claro, la confrontación, que es una saludable respuesta de aquellos que son oprimidos, explotados, expoliados, humillados, perseguidos. O sea, decir acabemos con la conflictividad equivale a decir: dejemos que los poderosos sigan oprimiendo y humillando al pueblo y pidámosle al pueblo que no salga a las calles, porque, como dijo el entonces vicepresidente de la República, el humo de las gomas quemadas cae muy mal en los grandes centros de poder mundial, que son los que tienen que venir con las inversiones, ¿no? Bueno, entonces, esa forma del orden que consiste en pedirle a los humildes que no se rebelen y que se dejen seguir oprimiendo, es inaceptable. Y la verdad de la milanesa es que cuando uno mira la historia argentina, los momentos más democráticos, los momentos de mayor fuerza de los gobiernos populares, son los momentos en los que sí hubo vida política intensa, sí hubo movilizaciones frente a las injusticias. Este país fue más democrático al día siguiente de que cerca de 1 millón, no sé cuántos fuimos, salimos a las calles, y claro que salimos a los gritos, y claro que salimos enfurecidos. Yo viajé en el subte A ese día, y era una locura el subte A, una locura de conflictividad, una locura de tumultuosidad. Y llegamos todos a la Plaza de Mayo para decirle a estos 4 energúmenos que ni en pedo el 2x1. Claro. Y se fueron para atrás en chancletas. Entonces, esa movilización, esa conflictividad, esa no sé qué cosa, volvió a este país mejor y no peor. Las democracias se hacen fuertes cuando hay movilización popular y débil cuando nos quedamos en casa mirando la tele. La esquina, la sobremesa del bar, la sociedad de fomento, el club de barrio, el local partidario, escenarios y escenas atravesadas por la palabra, la discusión, el debate, la simple y potente charla. Y ahora son el grupo de WhatsApp, las redes, las plataformas y aplicaciones, el nuevo soporte de una práctica dialogal y digital. ¿Pero realmente es así? A fuerza de frustraciones, grietas y discursos de odio, la sociedad parece hablar sobre todo para sí misma, o hablar con paredes, o lo que es la síntesis de ambas prácticas, hablar con sentencias. Sin embargo, la charla resiste en los intersticios. Quizá la clave esté en volver a escuchar. Hay en la actividad de las personas así caracterizadas como intelectuales, que comentamos al comienzo, en la actividad de esas personas, hay una apuesta por el diálogo, por la conversación, por el debate, además de la escritura de libros, de las clases y demás. Hay una instancia que es la charla, ¿no? El hablar. ¿Qué lugar le asignás a eso entre las herramientas que tenemos para un poco empezar a dar vuelta a la tortilla respecto de todo lo que describimos antes? Es decir, el diálogo así sencillo. Qué bueno, qué interesante. Quizás yo diría que todas las otras cosas que dijiste son partes o formas del diálogo, ¿no? Todo eso son formas de dialogar. Los libros, los escritos, las clases también son modos de un diálogo muy amplio
que se desarrolla en muchos ámbitos, en muchas escenas, en muchos lenguajes. Las charlas, las viejas y queridas charlas, por supuesto que tienen una gran importancia. Una vez tiene la impresión de que van ocupando un lugar más marginal en nuestras vidas, en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas corrientes, vidas tomadas por todo tipo de compromisos, de responsabilidades, de formas de ingresar en situaciones de habla, digamos, pero muy pautadas, ¿no? Que a lo mejor no permiten el tipo de charlas que uno... Una cosa más encuestológica, ¿no? Sí. De preguntas quizás más bien cerradas o instancias limitadas por Sin el tiempo, duda. el formato. Por ejemplo, bueno, los tiempos, los formatos, esos son un problema, ¿no? Por otro lado, es la vida misma, digo, no podríamos aspirar a una charla sin formatos. Esta que estamos teniendo a mí me está resultando sumamente agradable y tengo la impresión, no hay afuera, atrás de la cámara nadie que te diga que vaya redondeando y eso uno lo agradece. El formato está un poco escondido, pero está funcionando. Claro, pero hay así una cosa que funciona y bueno, eso es medio inevitable. Por supuesto que las charlas con más formatos, con menos formatos, son muy importantes. Las que se hacen de a 2 o de a 3 o de a 5 en un bar tienen la enorme ventaja no te diría la ausencia absoluta de formato, pero de una mucha mayor liberalidad respecto a las formas. Y tienen la desventaja de que incluso si está buenísima, la escuchan las 2 o los 3 o los 5 que están allí en el bar. Y dicen, uy, mira, tan linda que nos salió esta charla, qué bueno que estaría, que la hubiéramos subido a YouTube. Es fugaz. Digo, para retomar la conversación que teníamos antes de empezar sobre algo que yo no sé cómo se hace. En algún punto este programa tiene algo de esa intención. Claro, bueno, ahí hay una cantidad de cosas y debo admitir aquí mi propia antigüedad y la antigüedad de mis hábitos de consumo de medios y demás. Lo ignoro todo sobre las redes y los circuitos por donde esto que estamos conversando va a ser escuchado por la amable audiencia, si es que esa palabra todavía puede usarse en relación con el mundo de las redes, de los telefonitos. Bueno, porque también allí hay algo interesante para pensar, ¿no? Hoy yo creo que te decía antes de entrar, cuando hablábamos sobre las redes y el Twitter y el YouTube y no sé nada de todo eso. En los años 90, Mariano Grondona se preciaba de tener 6 millones de espectadores en canal, creo que 11, creo que era Telefe en esa época, los jueves a las 10 de la noche, y uno llegaba rápido del laburo para prender el televisor, porque no era que después estaba disponible en algún lado, lo tenía que ver a las 10 de la noche, y tenía que hacer pis antes para poder estar las 2 horas, que tenían pocos cortes comerciales, me acuerdo. Entonces te lo tenía, y era... me acuerdo que Grondona decía un ágora mediática, ¿no? Y le criticábamos la expresión porque sin duda no lo era. Había una asimetría que no es lo propio del ágora, pero la propia simultaneidad, ¿no? Debe ser muy impresionante. Nosotros estamos hablando con mucha ligereza, si alguno de los dos ahora estornuda, hacemos una señal y los chicos cortan y después editan, ¿no? Ahora, ¿cómo habrá sido hablar para 6 millones de muñecos, ¿no? En un país que entonces tenía 30. Claro. Los jueves en vivo a las 22 horas. Ahí había algo que sin duda uno no diría es el tipo ideal de conversación, pero era un tipo de conversación muy interesante. Sí, ¿no? además, la conciencia que tenía en ese momento Grondona, como la tuvo Neustadt, de la incidencia que tenía. De la enorme incidencia que tenía, por supuesto. Ahí había una conversación muy influyente, muy pautada, muy asimétrica, pero había algo con la simultaneidad, había algo con la inmediatez de lo que allí estaba ocurriendo, que era muy interesante. Yo hoy no me alcanzo a imaginar un tipo de conversación así. Hay ámbitos de conversación muy interesantes. Estamos en un año electoral, estamos en meses, en semanas muy intensas,
Esos climas crean condiciones para diálogos muy interesantes y creo que todos estamos participando de muchos de ellos. Algunos son entre amigos y sin micrófonos, otros son en mesas redondas, etcétera, donde, ¿no?, las cosas que uno piensa, que puede modificar lo que piensa el otro, que puede aparecer un tercero, alguien levanta la mano en el público y dice a mí me parece que no. Alguien puede ser convencido en esa conversación, ¿no? Yo no abandonaría la idea de que una conversación también es el lugar donde un argumento puede convencer a otro. Pero además, ¿no?, porque en algún punto está muy vinculado a lo deliberativo y a la participación, ¿no? Y es un poco, retomando algunas otras cosas que comentaste, el reverso de esa idea de la democracia como voy y voto. Exactamente. ¿No? Una democracia participativa es una democracia, para decirlo así, con muchas conversaciones. Con muchas conversaciones que tienen que encontrar la vía por la cual sus resultados después se conviertan en orientación para las políticas públicas. Claro. Quiero decir, si un gobierno nos dice, che, nosotros somos re democráticos y queremos que ustedes discutan y discutan y discutan y les vamos a habilitar unos galpones preciosos que hemos pintado de celeste y que hemos decorado lindísimos para que se pasen el día discutiendo y después no pensamos darle ni 5 de pelota, claro, si no, mirá, no me van a perder el tiempo. Eso puede ser muy instructivo para mí, pero no tiene nada que ver con la democracia. La democracia supone la participación deliberativa y activa. Y activa quiere decir que los resultados de esa deliberación después se conviertan en inspiración de políticas de gobierno. Y ahí me parece que tenemos mucho para avanzar. Tenemos mucha democracia para construir allí. Yo creo que hay muchos ámbitos en los que tenemos lindísimas conversaciones. Yo creo, dicho todo lo que ya dijimos sobre la locura que es nuestra vida y los pocos tiempos y espacios que tenemos para conversar como nos gustaría y como a veces añoramos que pudimos hacer en otros tiempos, no faltan conversaciones entre nosotros, faltan quizás los canales y el poder. Porque no se trata de una cuestión técnica de cómo hacemos para construir los canales. Se trata de cómo construimos el poder necesario para que los resultados de esas conversaciones, que tienen que ser muy amplias, ¿no?, después se conviertan en inspiración efectiva de las políticas de los gobiernos. Hay que conversar más y los gobiernos tienen que prestar más atención a los resultados de las conversaciones que tenemos. El ejemplo más o menos reciente de la negociación sobre la cuestión de la deuda externa, ¿no?, me parece que es un ejemplo interesante para pensar. Qué interesante habría sido que se hubiera promovido una fortísima discusión pública sobre un hecho tan decisivo como si había que pagarle o no a estos tipos, ¿no?, que le dieron un crédito absolutamente fuera de toda norma, de acuerdo a las leyes del propio organismo que conducían a un muñeco para favorecerlo en una disputa interna en un remoto país llamado Argentina. ¿Teníamos que garparle o no teníamos? ¿Tenemos que garparle o no tenemos que garparle? Bueno, el gobierno propuso una conversación, pero la propuso en un ámbito muy limitado, el Parlamento Nacional. Los medios masivos, como me decía un compañero con quien yo me quejaba de lo poco que habíamos discutido, y un compañero me decía con toda razón, no, discutimos mucho. La verdad es que durante unos cuantos semanas, por lo menos, hubo discusión. Uno prendía todos los canales de televisión y se discutía en La Nación Más, se discutía en C5N, se discutían cosas distintas con participantes distintos de la discusión, pero discutimos. Lo que no hubo quizás fueron los canales a través de los cuales los resultados de esas discusiones orientaran un poco más, ¿no?, a los tomadores de las decisiones en los distintos niveles del Estado en los que esa decisión, ¿no?, debía tomarse. Ocurrió exactamente lo contrario, porque lo que hubo fue un secretismo que incluso no sé, las propias máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional por momentos parecerían haber desconocido en qué consistió la negociación. O sea, ocurrió exactamente lo contrario, ¿no?, de esto que planteas. Demasiados secretos en torno a eso, demasiados secretos en el Poder Ejecutivo, demasiadas decisiones tomadas de modo inconsulto en el Poder Legislativo. Por ejemplo, las de la renuncia a cierto lugar institucional en el bloque oficialista, cuyo titular dijo, y esto no lo consulté con nadie, supongo que para indicar la valía personal de la decisión, pero dice, mirá, no me parece que tenga que felicitarte porque no lo consultaste. Entre otras cosas, yo te voté, me hubiera consultado si yo quería que vos dejaras, ¿no? Sí, de hecho, Máximo dijo que con quien lo consultó lo desaconsejó.
Ajá. Además, para sumar. Tuve una digamos, conversación ¿no? así de chiquita y dijo, no, mejor no. Bueno, pero lo que te quiero decir es, me parece que se trata de eso. Está buena tu pregunta, porque la pregunta por la conversación es la pregunta por la democracia, ¿no? La pregunta por las buenas conversaciones es la pregunta por la democracia, porque termino de decir esta frase y me viene a la mente una película que todos vimos de Francis Ford Coppola, que se llama La Conversación, ¿no? Cuyo tema es la estricta vigilancia por un conjunto de dispositivos tecnológicos y de micrófonos de una conversación que se tiene, si me acuerdo bien, en una plaza alrededor de una fuente, ¿no? Sí, algo así. Me acuerdo vagamente la imagen, pero lo interesante de esa película es que hay allí una conversación que da título a la película, pero que esa conversación es una conversación estrictamente vigilada por un conjunto de dispositivos, ¿no? Yo diría, la pregunta es, ¿cómo hacemos para tener más, mejores, más profundas, más influyentes y menos vigiladas por ningún dispositivo conversaciones, ¿no? que alimenten y que den sustento, ¿no? a la vida democrática de nuestro país? Eduardo, muchísimas gracias. Coincido con esto último. Este es un humilde intento por aportar en esa línea, así que esperemos que quienes puedan disfrutar de esta charla que tuvimos se vayan también con esa idea, ¿no? Che, muchas gracias. La pasé muy bien y ya me la mandarás por mi única por esas red, redes. Por el WhatsApp. A mí me llegan las cosas, me rebotan al WhatsApp. Es una posibilidad de que ingreses en el mundo de las nuevas plataformas. Por ahí me convencen. Bueno, muchas gracias. Gracias.